Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ahora Qué. Mi nombre es Valentina y este es el podcast donde vamos a encontrar respuestas y a veces más preguntas sobre la vida de las mujeres modernas. Bienvenidos a un nuevo episodio. En realidad, muchas veces digo bienvenidas y después me da cosita, pero creo que mi público es más bien femenino, así que bien, bienvenidas. Muy bien. Hoy nos acompaña Lué, nutricionista, cocinera, autora. Me encanta. Ahí está mi cámara, me olvidé. Autora y fundadora de Nutriciosa, que por ahí la conocen por ahí. Qué lindo, me gusta cuando decís así, fundadora de Nutriciosa, sí. Es que sos. Sí. Y anoté acá alguna información. Desde 2017 liderás un equipo interdisciplinario que ofrece consultas nutricionales con un enfoque integral, priorizando la salud y el bienestar por sobre el peso. Uh-huh. Como que esa fue la tesis que encontré de Me encanta, de está muy bien, hiciste muy bien la tarea, está muy bien. Además dirigís una academia de Nutriciosa donde ayudás a formar profesionales también y sos autora del libro Comida Real, que tengo acá. Vayan, ya saben qué hacer. Bueno, bienvenida. Gracias, estoy muy contenta de estar acá, me encanta. Yo llegué por TikTok, así que ahora estoy en el Real. Sí, ya nos tomamos un cafecito, así que sí. Eso la verdad que lo hace mucho más cómodo. Sí. Porque está bien, nos conocimos una vez, pero nos conocimos, siento que ya entendimos un poco como el enfoque de la otra. Sí, o qué piensa la otra sobre algunos temas. Me parece que está buenísimo eso. Sí, yo lo rehago, así que me gusta. Me gustaría empezar un poco re terapeuta, tipo, por tu infancia. Ay, sí, es que encima es tipo, estoy sentada acá como, ay, chicos, yo trabajo online hace muchos años, ahora es como, bueno, la presencialidad. Claro, no, pero de verdad, como siento que los momentos de la infancia definen muchísimo nuestra relación con la comida. Sí. Y me parece súper interesante elegir la nutrición como un camino profesional. Ajá. Quería escuchar medio tu historia. Bien. Desde la perspectiva de tu relación con la comida desde niña hasta ahora. Sí. Y por qué elegiste ese camino profesionalmente y no solo como algo que estuvo presente en tu vida, que digamos. Claro. Wow, me descolocaste con esa pregunta. Bien. Yo creo que uno, a medida que pasa, yo hace 11 años que me recibí, o sea que a medida que pasan los años, uno como que lo va moldeando y va mirando. Tengo mucha terapia encima, muchos años de terapia y de diferentes terapias. Entonces como que también lo fui analizando y revisando, y más hoy que me dedico a formar o a acompañar a otras colegas nutricionistas. Me pasa que a mí siempre me gustó, incluso yo hice de test vocacional cuando me recibí del colegio, como el ayudar al otro, ¿no? Como poder acompañar, y la gastronomía o la comida, además de ser taurina, siempre como que me interesó, me gustó comer, como decimos muchos nutricionistas, pero también como el hacer experimentos con la cocina, los cafés. Entonces como que de alguna forma la alimentación estaba presente. Y después, a los ojos de hoy, ¿no? Como fui como una víctima de la cultura de la dieta, porque a los 8 años fue la primera vez que fui una nutricionista. Entonces, eso después me acompañó. Antes de elegir ser nutricionista, yo ya había conocido diferentes consultorios. Realmente no tenía en ese momento una mala experiencia. Hoy, por eso digo, a la mirada de hoy, algunas cosas que decís, ¡qué horror! Obvio, no tenías la cabeza que tenés hoy, entonces hay cosas que son no difíciles. existía tampoco, claro. O sea, no se hablaba de... Estábamos hablando hace muchos, ahí sí son muchos más años, entonces tampoco estaba la carrera en tantas facultades, ¿no? Como que, si bien no es hace tanto tiempo comparando con otras carreras, había muchas diferencias. Y sí tengo muy claro, ¿no? Más allá de que después puedo contar un poco más de mi relación con la comida, sí tengo muy claro que en ese momento lo elegí porque me pasaba que mis amigos del colegio, que me están mirando, que son mis amigos todavía hoy en día, elegían todo el tiempo la alimentación vegetariana y vegana, cuando en ese momento no estaba en auge, no era tan común, sobre todo ser vegano. Y a mí me preocupaba su alimentación, como que tenía miedo que le pase algo, no desde la crítica, porque no puede ser, o sea, desde el desconocimiento igualmente, sino que iba a la dietética, me acuerdo patente, iba a la dietética, de 15 años, y le compraba el mix de semillas que decía que cubría no sé qué, y se lo daba y le decía, tenés que hacer esto, no sé qué. Y yo después también elegí la alimentación vegetariana, pero ya más adelante, en un momento nada más. Y eso como que creo que también me preocupaba porque sabía que o intuía que en ese momento esas elecciones estaban atravesadas por los trastornos de la conducta alimentaria también, o por conductas, más allá de que cercanamente no tuve a nadie con un diagnóstico confirmado y tratado,
sí rodeaba mucho, más allá de la época y los 90 y los 2000, rodeaba mucho como, y el contexto en el que nosotros íbamos, colegio privado, bilingüe, doble escolaridad, comíamos juntos también, entonces como que siempre era el momento de la comida, como que comíamos juntos, almorzábamos a tal lugar. Y yo, que no lo veía en ese momento, comía una ensalada, comía lo que me daba la nutricionista, un yogur y una manzana. Entonces como que todo eso me ayudó a elegir la nutrición, no tan instalado el quiero que la gente baje de peso o yo quiero bajar de peso, pero estaba ahí mezclado, sí. Me parece muy difícil que no esté mezclado en nuestras mentes igual. Mencionaste ser víctima de la cultura de la dieta. Lo que primero se me vino a la cabeza fue, bueno, ¿quién no? Claro. Bueno, seguro, no. Por eso hoy me dijo eso. Pero sí. Es muy difícil no ser víctima de eso. ¿Qué consecuencias ves vos hoy en día, por todo tu recorrido que tuvo esa cultura o que tiene aún en día en realidad? Hay más movimiento para eliminarlo, pero la realidad es que sigue siendo muy fuerte. ¿Pero vos decís cómo me impactó a mí? A vos y por ahí a pacientes que viste, incluso en tu círculo, no sé, en tu familia, en tus amigos. Sí, bueno, justamente enlazándole un poco con eso, sí me pasó sobre todo estos últimos años que como que estoy más en revisión y mirando para atrás, encuentro cosas que me espanto, mías, que si bien yo siempre aclaro esto y le pasa a muchas colegas también, como no tuve un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, ni tampoco tuve situaciones graves o muy extremas. Creo que capaz por haber ido a terapia por otras razones, quizás eso me habrá ayudado también, no necesariamente, pero creo que también. Y cuando estudié nutrición fue el peor momento de la etapa de la relación con la comida, porque aparte yo empecé a estudiar nutrición con 17 años, o sea que en realidad era un adolescente. Y hoy encuentro que a veces hago algunos videos, algunos posteos, muchas cosas. Algunas como, yo soy muy de guardar, de escribir, de cuadernos. No tanto, esto no lo encuentro tanto en diarios íntimos, porque era muy chiquita cuando los hacía, sino más en recortes, cuadernos del colegio. Y es tipo siempre, no sé, por ejemplo, un clásico que capaz alguien se siente identificado. Fin de año, yo escribía siempre como los deseos para el próximo año con 13, 14, 15, 16, 20 años, siempre era bajar de peso. Y es muy loco, como a veces leo como esa misma, ya cuando estudiaba nutrición, como esa contradicción en el mismo papel, ¿no? Como, bueno, deseo mejorar, no creo que no podían mejorar la relación, no tener más atracones, lo cual cuando leí esa palabra como que me choquea un poco hoy con el nivel de información. Sí. Y al mismo tiempo, igual quiero ir al gimnasio, poder tener el hábito. Y bajar de peso. O mantenerlo, como que es contradictorio, ¿no? A ver, igualmente yo también admito que en la facultad, que yo siempre digo fue el peor momento de la relación con la comida, y ahí volví a terapia también, es lo que te enseñan también. Es muy difícil separar, sobre todo en esa época. Hoy yo creo que sigue pasando, pero porque vos haces las cuentas para vos. O sea, como que a mí yo no entro en este rango. No entro en los números, pero tampoco entraba en el estereotipo. Claro. ¿No? Como de chica delgada, papá. Ahora me miro y digo, ni siquiera tenía un cuerpo gordo. Por eso digo que soy una víctima, pero hay gente que sufrió mucho más violencia. Creo que igual como medir los niveles de violencia es como... Sí. Ya está mal. Hay un punto en eso. Sí. En cualquier escala, ¿no? Es como... Sí. Justamente creo que por eso hacemos estas charlas, ¿no? Sí. Es el problema del que queremos hablar y aunque sea lo que yo espero es que charlando de a poco vaya mejorando y que cada persona que por ahí le haya pasado en momentos así, lo que dijiste recién, digo, claro, yo no lo pienso hace un montón, pero yo hacía lo mismo y pensaba que si adelgazaba iba a ser feliz. Bueno, y hubo momentos que adelgacé unido. Y estaba deprimida. Entonces, no es real lo de delgadez, igual saludable, igual feliz. Es una pelotudez y por ahí tu momento más infeliz es el que estás más flaca. Como es lo que más sucede. Sí. O sea, digo, en muchos relatos, hoy ya desde una mirada más profesional y dedicándome a esta área, es lo que más sucede. O sea, que hay una búsqueda y que hoy tiene... Por eso, si lo mires desde la psicología, desde una mirada más filosófica incluso, o un análisis más sociocultural y de género, entendés también en donde te moldeaste y en donde... O sea, que es mucho más grande que vos mismo diciendo, no, pero yo tengo y yo voy a poder y... Sí. Lo cual para mí es súper interesante, porque cuando ves que es mucho más grande de tu propia... de lo que vos podés o no podés hacer...
hay un poco de alivio, digamos, en ese sentido. Pero bueno, pasa mucho por ahí también. También encuentro mucho alivio en que sea una experiencia tan colectiva. De una manera es malo, no digo que sea algo bueno, pero sí. Creo que no sentirnos solas en la experiencia, ¿no? De sufrirlo tantos años también, y por ahí de muy chicas. Y digo, no sé, siento que nosotras dos somos personas que hicieron mucho trabajo atrás. Sí. Entonces por ahí lo manejás mejor, pero digo, hay gente que por ahí no. Y 15 años después lo sigue sufriendo al mismo nivel. Eso es terrible. Es que eso te decías de los de escribir o de los deseos. Yo estoy segura que va a haber personas de 50, 60 años que capaz siguen pidiendo lo mismo. O capaz no lo piden de la misma forma. Pero está ahí. Sí, yo siempre lo hablo con mi familia, con mi tía, que de hecho yo la invité a la entrevisté en mi podcast, que ahora tiene 85 años. Y está esa cosa, bueno, pero igual, o que se lo dicen o que ella lo piensa, ¿no? Como igual debería bajar de peso. Entonces digo, nunca se va esa cosa que te persigue, ¿no? Sí. Ahí depende también los recursos que tenga la persona y la historia de vida que tenga. Hablaste un poquito de la formación y quería entrar en ese tema porque me parece muy interesante. ¿Qué pensaste de la carrera en sí? Mira, en ese momento no pensaba que era mi culpa. Digo, como... suena un poco duro, pero digo, como que en ese momento que yo lo estudiaba y que capaz le pasa hoy... Vamos a contextualizar. Cuando yo estudiaba no había WhatsApp, ¿no? Como digo, me recibí hace no tanto y al mismo tiempo cambió mucho la tecnología. Sí, un montón. Y entonces como que digo, yo tenía BlackBerry y que ya era algo elite claro. Tener eso. Entonces como que no existía ver cómo eran otros nutricionistas. O sea, sí existía internet, pero no con esta masividad y esta cercanía. Entonces no sabía bien cómo era la nutrición en otro lado o en otra facultad y más facultad privada, como no había ni centro de estudiantes, como que en la cabeza en ese sentido es lo que me enseñan, lo que acá puedo llegar a pensar diferente, que yo siempre fui media de esa escuela, como de repreguntar, de pelearme, qué sé yo, pero en relación al cuerpo pensaba que la que estaba mal era yo, digamos, o sea que mis amigas compañeras de la facultad, la mayoría tenían cuerpos muy delgados. Entonces era como que la que yo debería bajar de peso era yo, por más de lo que enseñé en la facultad, ¿no? Después, hoy también, escuchando relatos de muchas nutricionistas, hay de todo. O sea, como que hay muchos, a mí no me pasó, nunca lo escuché, digamos, en primera persona, pero muchos docentes que, por fuera de lo que implica el plan de estudio, la cátedra, te dicen que si vos no bajás de peso, tipo, te vas a fundir, o sea, no vas a poder ejercer, los pacientes no vas a tener autoridad. Eso existe en el inconsciente colectivo, pero si te lo dice tu docente... Es muy fuerte. Es muy fuerte. También otra cosa que circula mucho, que obviamente es otro tema, pero que, ese tema yo llegué acá, es por el manejo del dinero en salud. También te dicen que te vas a morir de hambre cuando te recibas. Y que es una carrera de mujeres. Claro. Y te lo dice otra mujer. Pero, o sea, que se une... El peor nutricionista que fue en mi vida era hombre. Mira, sí. Bueno, y en general son... O sea, digo, hay algo, yo siempre lo digo en mi podcast, son bienvenidos siempre los varones nutricionistas, pero es verdad que a veces, no siempre obviamente, les es más fácil llegar. O sea, porque en algún punto el patriarcado entra en todos lados. Obviamente no es culpa de ese nutri, digamos, pero hay pocos y muchos son reconocidos, mucho más que la cantidad de mujeres. Y es como... sí. Estadísticamente no cierra. No cierra, pero bueno, yo creo que, obviamente yo hago una crítica a la facultad, pero también... me apasiona hoy hacer ese cambio desde adentro, digamos. Bueno, quería preguntarte exactamente eso. ¿Cuál es el cambio que crees que es más necesario? Ay, yo siento que cuando digo esto me siento como que es muy ambicioso en ese sentido. Bueno, pero soñar es gratis. Acá estamos aparte. Sí, mi idea hoy es como tratar de llegar, en vez de trabajar directamente o principalmente, porque en nutrición hacemos muchas cosas, al público general o a estar yo dedicando todo mi tiempo a la consulta 1 a 1, es a trabajar con nutricionistas para que las nutricionistas puedan llegar a más personas y cambiar un poco el paradigma, al menos desde el lado de la profesión. Porque cambiar el paradigma se hace desde muchos lugares, ¿no? A nivel social. Es muy complejo, no sé si alguna vez lo vea, pero porque tiene que ver también, ¿no?, con los estereotipos de belleza, con otros temas que incluso han hablado acá y que seguramente lo seguirás trayendo. Pero al menos desde el lado de la profesión, yo siempre digo, hay que hacerse cargo incluso de generaciones pasadas de nutricionistas, como un mea culpa, de que lo que mucha gente opina de los nutricionistas no está bueno. Es como, no está bueno porque fue real. Claro, o es real porque sigue pasando. Está basado en hechos reales, en experiencias reales que la gente tuvo. O tiene, es verdad. Y yo no con esto digo, yo soy mejor nutricionista. No, simplemente, al menos
creo que quien me conoce, quien consume mi contenido, más se entiende, digamos, con que la idea es que justamente cuando... De hecho, lo que más me pasa, y nos pasó un poco, que igual dejamos un poco para contarnos acá, el otro día que vos, sí, todas las experiencias que tengo nutricionistas, bueno, eso es lo que más me pasa en cualquier entorno y es, mira, yo, la forma de resumir lo que hago hoy es, trabajo para que eso cambie. Claro. Porque, o sea, como y se pone la piel de gallina, como diciendo, bueno, que si bien trabajo en ayudar a las nutricionistas, mayoritariamente mujeres, en la inserción laboral, porque es muy complejo, de paso, como que, ¿no? Como, bueno, che, también para poder destacarte en tu laburo, sobre todo si es freelance, que es lo que yo más hago, ¿qué vas a hacer? ¿No? Como, che, ¿y qué te pasa a vos? Que eso es re incómodo y es bastante complejo, porque también hay una alta tasa de trastornos de la conducta alimentaria, y hablar de desórdenes alimentarios, que no llegaría a llegar a un trastorno en Argentina, pero sobre todo en los nutricionistas y en los estudiantes de nutrición. Como también hay mucho estigma del peso, digamos. Y eso también como que te perjudica a vos y perjudica la propia práctica. No para poner en víctima a nadie, pero sí es verdad que hay que ser... Yo el otro día daba una charla y decía como, bueno, vos tenés a las Nutri, ¿no? Vos tenés que pensar que la gente anda diciendo esto, ¿no? Como quejas puntuales, sobre todo en redes o en mensajes privados que nos llegan a Nutriciosa, de fui a una nutricionista y me pasó esto. La nutricionista me dijo que si yo no bajaba de peso, mi novio me iba a dejar o nunca iba a conseguir novio. Esas cosas suceden, o echarle la culpa violentamente a la persona. Esto pasa en un montón de profesiones, ¿no? Pero en salud, pero bueno, puntualmente. Y yo en la siguiente filmina les pongo, mientras tanto, en la facultad, te incentivan indirectamente un poco eso. ¿Entendés? Entonces como que, o sea, yo siempre digo, no te enseña ninguna universidad a ser violento, pero a veces como las cosas que te enseñan carecen de una nueva perspectiva. No sé, por ejemplo, lo que tenía la filmina para ser más gráficos era un caso clínico de un trabajo práctico y la imagen es una mujer gorda que rompe la balanza. Es una caricatura. Entonces como que vos decís, pará, no te dicen eso, pero... Te lo están diciendo. Te lo están diciendo. Te lo están diciendo. Entonces, no, incluso la anécdota que contaste, ¿no? Digo, la de decirle a alguien que está estudiando nutrición que si no baja de peso no va a tener pacientes o que no lo van a respetar, no la van a respetar, lo que fuera. Sí. Es una manera violenta de enseñar. De enseñar. Obvio. También hay una realidad que puede que mucha gente tire hate acá. Es que... como que también hay algo que de ambos lados, hay mucha gente que realmente, pues, que circula en el inconsciente colectivo, que de hecho en TikTok puede llegar a como, estos comentarios explotan, es como, bueno, pero yo no iría a una nutricionista gorda. O sea, eso es, la gente, no solo por internet, porque fuera de internet la gente también lo piensa, es como, ay, pero si fuese a un entrenador físico y que también no tiene el cuerpo que yo deseo, no iría. Lo podemos deconstruir de mil formas ese pensamiento, pero pasa mucho también. ¿Cómo lo deconstruimos? Y, porque analizándolo, es como, al menos yo hablo por nutrición, y es como, y sobre todo se lo digo a mis colegas, es como, primero como un peso en la balanza o un análisis antropométrico que te da la composición corporal, no define cuánto vos sabés de una profesión. Y sumado que además no nos dedicamos solo a eso. Si vos como profesional seguís pensando que te dedicás solo a que las personas cambien su composición corporal, vos te estás reduciendo, o sea, es reduccionista de la misma profesión, porque podemos hablar de todo lo que sí se puede hacer. Es verdad que también la gente pide eso y vende mucho, porque hay una cultura capitalista detrás. Hacernos sentir fuera del estándar de belleza... Bueno, es la gran máquina de consumo de las mujeres. Tipo, es la mejor manera de conseguir que gastemos plata. No hay ningún interés en hacernos creer que somos hermosas. Porque, obvio, consumimos una cantidad de guita en belleza. Y tiempo. En mirar cosas de eso también. Que, claro, ¿quién va a querer? ¿Quién tiene el incentivo económico para que las mujeres se sientan cómodas en sus cuerpos? Eso es un punto. Muy pocas. De hecho, ¿cuántas campañas conoces? Pocas. Muy pocas. Muy pocas. De hecho, yo armé una y es complejo porque, obviamente, como toda campaña de concienciación, hay que financiarla. Y la realidad es que no hay muchas. No. Entonces, como que vos decís, bueno, ¿quién invierte en eso? Obviamente que hoy también vende como marca decir que, hoy justo lo hablábamos esto en mi equipo, como decir que haces tal cosa, como, ay, ahora somos más inclusivos, ¿no? Por ejemplo, lo ves en publicidades, y no digo de una marca en particular, de que tienen un talle más, o que tienen una modelo plus size o negra. Se me vino a la cabeza el mejor ejemplo del planeta,
que para mí arruinó muchas mentes alrededor del mundo, que era el fashion show de Victoria's Secret. Sí. Que era famoso en todo el mundo. Sí. Y yo por ahí a los 15 años acá en Argentina miraba fotos de los ángeles de Victoria's Secret, que ya decirles ángeles... Sí, es verdad que lo decís. Sí, es algo absurdo. Sí. Claro, los recontra cancelaron por años y ahora volvieron súper body positive. Igual los bardean cuando salen, o sea, como... Porque sí, porque igual 90% eran modelos perfectas, con cuerpos totalmente... Sí, que perfectos para lo que mostraban, y hoy muchos modelos cuentan... No solo perfectos en el ideal que nos hicieron creer de perfectos. Pero digo, como que hoy muchas modelos o actrices cuentan, incluso grandes, digamos, a mucho más grandes, hace más de 60 años, cuentan lo que vivían detrás para poder sostener... Sí, lo sufrido que era. Eso. De hecho, hay un ejemplo con la protagonista de Titanic que... soy muy mala con los nombres. La amo, Kate Winslet. Bien, que ella hace poco en una entrevista cuenta... Es una genia ella. Cómo las revistas en esa época en la que sale la película la juzgaban porque era gorda. Y encima vos ves las imágenes hoy y no es gorda para la imagen social de hoy. En ese momento sí, y eso era más nota que era una actriz reconocida que estaba creciendo y que estaba haciendo una película que estaba en furor, ¿no? Y bueno, un poco es mucho más profundo, ¿no? Lo que cuenta. Y yo digo como, llévalo a todo. Y nosotros usábamos eso. Y hoy pasa lo mismo, ¿no? Usaban de referente. Hay un poquito más de conciencia igual. Yo creo que hoy pasa lo mismo de una manera aún más peligrosa. Esa es mi nueva tesis. A ver. Se nos vende que la delgadez es salud. Entonces, hoy en día, en vez de decirte tipo... Viste que en los 90 era como el tipo chic de heroína, tipo, soy una drogadicta, entonces soy flaquita, me cago de hambre y fumo cigarrillos, tipo, muy Kate Moss. Fumar estaba bien visto también. Y estaba muy bien visto, entonces era como, no era un estándar de belleza que te decía, che, esto es lo más saludable del mundo, era como medio, soy una rockstar, aguante, soy re flaca y esto es la belleza. Sí, entiendo. Hoy en día... está volviendo el mismo estándar de belleza para mí que en los 90. Si lo ves, no sé por qué en el último año o dos está de moda volver a ser muy flaco. No flaco, muy flaco. Que en algún momento en los 2000 cambió, mejoró. Y siento que ahora hay una regresión medio extraña entre los Ozempic. Te venden tipo el cuerpo perfecto de Pilates. Y después es tipo, si no tenés el cuerpo perfecto de Pilates... ok, estás un poco gordita, entonces adelgazás y tenés culo, bueno, pero tenés pants. Es como... Y te lo venden muy desde la estética, pero siempre lo está encubierto en que es algo de salud. Sí. Sí, que de hecho es lo que más se dice, es por mi salud, o es por tu salud, te lo digo por tu salud. Hay un libro de Online Mami que se llama así, te lo digo por tu salud, que es una activista y es muy conocida en redes, en comunicación. Para mí también, y en Body Positive, creo que más allá de que podemos hablar de cómo es realmente el impacto de salud, al menos desde mi visión como profesional de la salud y de la nutrición, creo que también hay que entender que circula en eso también como, pues está asociado a la belleza, a la delgadez, está asociado a que vos vas a ser feliz cuando seas más flaco y está asociado también a que la delgadez te va a traer salud cuando nadie habla en profundidad, porque hay un montón de gente que sí lo habla, de cómo llegás a esa delgadez. Claro. Porque... Y creo que hoy otro mercado gigante y súper hipermillonario que no podemos ni imaginar es estas inyecciones para descenso de peso, Ozempic o Saxenta, que acá se conoce más como Saxenta, o sea, es otra marca. Pero, y no todo es bastante elitista, porque obviamente no todo el mundo puede acceder a eso. Obvio. No es tan imposible de acceder, pero no todo el mundo puede acceder. Pero existe en todos lados. Yo trabajé muchos años en la Villa y yo decía, Herbalife, como marca de batidos para descenso de peso, se vende en el barrio, y las mujeres en el consultorio, que si bien yo me dedicaba a materno infantil, otra cosa, me preguntaban cómo bajar de peso. Entonces, excede al contexto social, van a buscar una forma, o la mayoría de la población paraguaya, y te consumían X tipo de yuyo puntual para bajar de peso, porque no sabe de estratos sociales, digamos, los estándares de belleza. Obviamente que hay
el marketing funciona diferente, como también el marketing. Y el acceso a lo que compras es diferente, pero en el fondo la idea llega a todo el mundo. Es Llega lo un mismo. punto eso. Y hoy también hay una realidad, es que cualquier persona tiene, o la mayoría de las personas tienen un celular y un acceso a internet. Entonces, esa misma mujer de la villa, o la del country, o de lo que sea, por decir country, ¿no? Digo, o de un alto nivel socioeconómico, accede quizás hasta la misma publicidad. Sí, la misma foto, las mismas famosas. Lo mismo. Sí, Obviamente los intereses puede que no sean los mismos, ¿no? Pero digo, me parece pero que hay que tenés analizar. acceso a verlo, tenés acceso a verlo. Seguro. Creo que una buena manera de empezar a derribar esta idea es con información. Sí. Y cuando leí un poco de lo que había escrito en Nutriciosano, que es este enfoque integral que saca el foco del peso. Sí. ¿Por qué delgadez no es igual a salud? ¿Y qué otras cosas podemos medir cuando uno va a un consultorio de una nutricionista a que nos ayuda a estar verdaderamente más saludables, a mejorar nuestra relación con la comida? Bien. ¿Qué mirás, por ejemplo? Bien. Primero, en relación al primer punto, es como muy amplio y se puede desarrollar de muchas formas. De hecho, invito a escuchar si alguien que realmente le interesa o está preocupado por su salud, o por realmente está preocupado por la salud de un familiar, un amigo, de alguien. Lo que puedo hacer es escuchar diferentes voces de diferentes profesionales, porque así como yo hoy vengo y digo esto, mañana en otro podcast, en otro lugar o en otro Instagram, otro profesional dice lo mismo, dice lo contrario, perdón. Eso es una realidad que convive, o sea, lo vengo yo a avisarles que eso ya pasa. Pero también hay que, digo, más allá de eso, de opinar diferente o de revisar. O sea, todos tenemos un sesgo cuando miramos la evidencia científica también, y la misma evidencia puede tenerlo, pero sí también escuchar diferentes voces de diferentes profesiones, o sea, no solo en nutrición, que debería ser una de las más importantes, pero también en medicina general, en endocrino. Hay profesiones que son muy rígidas y que hoy cuesta mucho la deconstrucción. Por ejemplo, obstetricia es... Yo he trabajado mucho con el activismo gordo en Argentina y es como de los más violentos hablando en medicina, y es el que no conozco casi. ¿Viste? Che, ¿me recomendás a alguien? No. Es muy difícil. No tengo a nadie, ¿no? Si acá existen, nos pueden dejar, genial. Pero digo, eso por un lado, como escuchar diferentes voces, como así los profesionales también hacerlo, o leer de diferentes lugares. Hay todo un cuestionamiento de si la obesidad es o no una enfermedad, que no voy a profundizar demasiado porque es muy extenso y hay que mirarlo de diferentes lados. Yo creo que lo que hay que pensar es que el peso no define la salud de nadie, porque incluso eso es algo que hoy ya está un poco más aceitado, incluso en diferentes paradigmas, porque tenemos más noción del músculo, la grasa, porque también existe mucha información, ¿no? Del fitness, de low carb, de todo, sí. Por qué hacer tal cosa y por qué hacer tal otra. Hay una realidad, sí, que la composición corporal no te la mide el peso, o sea, no podés saber por una balanza. Tampoco lo podés saber por cómo ves a alguien. Justo ayer alguien, una nutri me decía, bueno, pero por descripción física de la persona y por la clínica, no, porque tampoco podés determinar la salud de esa persona si vos no investigás su historia clínica y hablás con esa persona. Sí podemos decir que, como hacía de una forma más resumida, es que la cantidad de grasa sí elevada, digamos, puede ser o es un factor de riesgo para la salud, como lo es fumar, tener malos hábitos, no dormir. Y como es la delgadez extrema también. Bueno, la delgadez extrema también, porque tener baja la masa grasa también puede traer complicaciones, por ejemplo, puede ser un signo de desnutrición, y con lo complejo que puede llegar a ser y que poco se habla, como también cómo llegaste a eso, ¿no? Digo, creo que eso es lo que hay que también poner el foco, porque ya sea con un fármaco nuevo, o sea, no es nuevo, pero que se usa hoy como nuevo para este método, usado o sea, como sin filtro muchas veces, o sin criterio, lamentablemente, o una simple dieta que vos hagas por tu cuenta o con un profesional, siempre termina en que las dietas fracasan mayoritariamente, o las inyecciones, cuando te las dejas de inyectar, tienen un efecto científicamente comprobado de rebote. El tema es que tampoco se está hablando del efecto adverso. Y muchas veces el efecto adverso, y el más común y el más lamentablemente habitual en Argentina, porque hay una tasa muy alta, que de hecho no hay muchas estadísticas, y eso ya nos dice mucho, son los trastornos de la conducta alimentaria, o sea, la salud mental. Y nadie considera que te podés morir por un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, es una de las causas de muerte. Muy comunes. Pero imagínate también, si pudiéramos medir, no sé si esto existe,
todos los efectos negativos que tiene ya el simple hecho de padecerlo en todas sus escalas. Porque digo, obviamente hay un riesgo de vida y lo que fuera, pero todos conocemos muchas personas, varones y mujeres, que han padecido trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y eso tiene un montón de impactos negativos en nuestra salud mental. Y digo, aunque no sea el extremo de decir, che, esta persona se va a morir, sufrió un montón en el camino. Tuvo o casi un montón se muere. Claro. Y tiene muchísimos efectos en la salud que no sé si es que ignoramos o que no sabemos medir o que elegimos no medir. Sí. Hoy creo que igual se habla... bueno, lo hablábamos incluso antes fuera, se habla mucho de salud mental, mucho más, hay mucha más concientización, muchos podcasts que hablan de eso también, y la gente se anima más también, ¿no? Como a derribar un poco ese tabú. Creo que ahí donde se puede llegar a unir un poco más. Creo que igual esto me parece importante aclararlo, es que hay también una nutrición que engaña y a veces no es malintencionada, le falta una vuelta de tuerca a esa deconstrucción, que es disfrazar una dieta de hábitos, ¿no? Como de hacer hábitos, como de cambiar hábitos. Yo cuando digo, nosotros prevenimos TCA nutriciosa y hacemos salud integral, no hablo de hábitos y comer un poquito de todo en su justa medida, no. O sea, para hablar de aspirar a una mejor conducta alimentaria, tampoco estamos midiendo cuánto bueno o malo comes. Y digo esto yo y no resisto un archivo, porque yo hace unos años, de hecho escribiendo el libro sobre comida real, ¿no? Que vos mostrabas, tiene el foco principalmente en la calidad alimentaria, que tampoco es la que yo estudié. Yo no estudié sobre ese tema. Nos falta un poco todavía más conciencia en educación, pero nos falta también la parte de conducta alimentaria. No solo llegando a un TCA, sino como qué nos pasa cuando comemos, qué nos pasa cuando aprendemos sobre alimentación. Entonces, cuando vos me preguntabas qué hacemos en consultorio, y por suerte cada vez somos más profesionales, es principalmente, digamos, y también es lo que yo enseño, es a tener una mirada de salud integral. Y eso implica revisar cómo duerme esa persona, cuáles son sus hábitos en general, ¿no? En relación a la actividad física, cómo se relaciona con la actividad física, por qué hace o por qué no hace actividad física, cuánta actividad física hace, qué tipo. Lo ideal siempre es trabajar de forma interdisciplinaria, ¿no? Pero en nutrición, bueno, hablemos de nutrición, a veces ni hablamos, yo en mis consultas sobre todo a veces casi que no paso tanto por alimentación directamente, pero bueno, ¿qué come esa persona? ¿Con quién come? ¿Cuál es, de forma resumida, ¿no? ¿Cuál es su historia con la alimentación? Si tuvo algún trastorno de la conducta alimentaria, y a veces uno no es consciente. Como yo te decía, yo estudiando esto, un poco soy más consciente hoy de lo que me pasó, pero no significa que lo tenga resuelto. Entonces también focalizamos en cómo duerme esa persona, qué es lo último que hace antes de dormir, cuáles son su entorno, su red, tiene red esa persona, qué hobbies hace, qué cosas las hacen feliz. Claro. Y sobre todo, yo creo que en qué momento de la vida está. Porque creo que ese es un gran error en nutrición, como que a veces pecamos como de ser muy teóricas o muy elitistas y idealistas en realidad con la alimentación, es que no pensar cuál es el contexto concreto de esa persona. Por ejemplo, si vas a tener una persona de 40 años, madre de 2 hijos, que quiere bajar de peso, por ejemplo, pero no contextualizás a quién le cocina, de quién se encarga, a quién compra, de qué trabaja, si está separada, si se acaba de morir su madre, su abuela, cuál es su estado de salud, hace cuánto no hace un laboratorio, porque se ocupa de los demás, sobre todo si es mujer, pero en varones también. Entonces como que hay un montón de cosas para tener en cuenta. Si toma medicación, si toma suplementos, cómo están sus laboratorios. Obviamente todo no se alcanza en una sola consulta y la idea es acompañar procesos. Y a veces focalizás según, se recomienda focalizar según el motivo de consulta de esa persona y en conjunto con ese profesional trabajar digamos, poner prioridades. Lo ideal también sería ir a un nutricionista especializado en un tema en particular. Por ejemplo, la otra vez entrevistaste a Gina en digestivo, si tenés un problema digestivo, o a una nutri que se dedica a infancia, que se dedica a renal, que se dedique a deporte, a conducta alimentaria, si vos decías quizás trabajar más sobre eso. Bueno, hay un montón de cosas. Me hiciste acordar algo que me dijo Gina, que me pareció buenísimo. Sí. Todas las soluciones que sean muy generales no sirven. Y todo lo que vos acabás de decir en realidad es una solución muy específica a la persona que está yendo. Claro. Estás analizando la salud de la persona en base a su vida, a su contexto, a su sueño, a su actividad física, a todo. Sí. Y es ver a la persona, no decir esta es la solución mágica. Que además no la hay. Que no la hay y hay mucha información y poca supervisión.
en mi opinión. Entonces esto que dijiste, que la dieta keto, que la inyección, que todo lo de Skinny Talk, que yo lamentablemente lo veo un montón, porque a modo de empezar a buscar para el podcast, los empecé a consumir, ahora me salen todo el tiempo y estoy por la puta. Digo, que te dicen, bueno, come de todo, pero come poquito. Después hizo otro que decías, bueno, 80-20, come bárbaro 80% del tiempo, 20% hace lo que quieras. Sí. Todo esto es información. Muchas veces se contradice entre sí y hay muy poca supervisión. Sí, y también entender que hay muchas que son estrategias nutricionales. Entonces no es que la dieta que eso está mal, o si vas a una Nutri que hace 80-20, que yo hoy no lo comparto, no significa que esté todo mal. No es que eso, lo que yo estoy diciendo es lo que está bien, sino como primero entender que hay diferentes estrategias. Sí. Algunas quizás son las más adecuadas para una persona. A veces el profesional no filtra cuáles serían las, o no termina de captar cuáles serían las más adecuadas, o el otro no está dispuesto también a eso. Pero entender eso, por ejemplo, con el ayuno intermitente o lo keto, que es como que está muy en auge, entender que el ayuno es una estrategia nutricional y que va a haber algunos casos en los que puede llegar a ser beneficioso y va a haber profesionales que tengan esto como más firme, pero no deja de ser una estrategia o, no sé, la dieta keto cetogénica se usa en epilepsia, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, como que entender que hay múltiples usos, el tema es con que vos puedas llegar a la personalización de eso. Y eso también, digo, no todo el mundo puede acceder a una consulta nutricional o con un especialista, porque esto, cuando yo digo, si tenés una patología o un objetivo puntual, lo ideal sería ir con alguien que se dedique en particular a algo. Bueno, no siempre podés, pero... Y a veces un tema a veces no es un tema, y a veces no es un tema de acceso. Porque he escuchado relatos de personas que pagan un montón por consultas que vos decís, ¿por qué? Y le generó un daño en su psiquis muy tremendo. Iba por una cosa, terminó por otra. Sí. Entonces no siempre es. Otra cosa que pasa ahora, más allá de que lamentablemente hay muchos abordajes que son extremos y restrictivos promovidos por profesionales de la salud, es ChatGPT, ¿no? Entonces, como usar ChatGPT... Soy la culpable número 1. Bueno, pero usarlo como en reemplazo de... El otro día vi un video que una chica dice, usar en reemplazo de esto en vez de pagar a un nutriólogo, no sé qué. Y es como, lo que está fomentando no está bueno. Que después la gente lo haga, bueno, podemos analizar, pero el tema es, a veces el profesional ni siquiera hace lo que hace ChatGPT, eso lo vamos a admitir, pero por el otro lado no tenés la posibilidad de ver qué es lo más adecuado para esa persona y si lo puede hacer, que eso es el tema, como vos decís, hay información, nos sobra información hoy en día, ¿qué hago con eso, digamos? No sobra información y estoy convencida que hay poca supervisión, sobre todo en todo lo que son temas que hay que estar formado. Bueno, en nutrición no existe la supervisión como en psicología, por ejemplo. O sea, existe en ambientes muy específicos. ¿Viste? No sé si escuchaste esto de que los psicólogos se supervisan los casos. Claro. Bueno, en nutrición no es ojalá que sí, pero no es habitual. Y a veces es difícil acceder también a eso. No, punto muy interesante. Yo me refería más a la supervisión en términos bueno, también. Porque digo, en redes no tenés supervisión. No. Puede entrar cualquier persona de cualquier edad y empezar a seguir algo que en realidad está siendo la persona con su celular y nadie más. Nadie es difícil de regular hoy en día. Por eso es una invitación, al menos a los que sí son creadores o sí de contenido, no solo de salud, y ni hablar a los profesionales de salud, que es como, bueno, hay un TikTok y un meme que circula mucho, que es una profesional de la salud pensando, viéndose cómo habla a cámara, que le cuesta, que le da vergüenza, si no tiene la evidencia para citar todo, y paralelamente imita a un influencer diciendo, esto es lo mejor que tenés que comprar para bajar de peso. Y vos decís, claro, yo acá repensando si hago o no el video con la bibliografía, y la otra persona ni se lo cuestiona. Entonces, bueno, todo el tema ético de influenciar vía redes es... Podemos estar 3 horas hablando de eso. Y además todos comemos y todos tenemos una relación con la comida, entonces también es difícil de regular porque también todo el mundo habla de eso porque a todos nos pasa. Al menos ser consciente como consumidor a quién le estoy pidiendo y cuánto me estoy comprometiendo con eso. Porque si yo así como confiar en ChatGPT o así como confiar en la influencer de moda, que, bueno, ahora que se puso de moda otra cosa, son los test que recomiendan los influencers que hacen cosas que capaz están buenas, o son influencers o jugadores o streamers o lo que sea, cómo bajar de peso tomando un té, ¿no? Entonces, y chicos, eso le pagan para hacer eso, como entendelo de alguna forma. Entonces, como que siempre hay algo que se renueva. Muchísimo. Y más, mira, estamos acá hablando de eso. Última pregunta. Bien. ¿Cómo ves el futuro de Nutriciosa? Ay,
Ojalá que llegando a más gente. Yo creo que ese es un lindo objetivo y que yo pueda también seguir, porque todo esto es emprender, ¿no? Con la complejidad y con lo bueno también que tiene eso, gracias por suerte hace tantos años, para poder llegar a más gente y que yo pueda seguir también teniendo la oportunidad de dedicarme a eso. Yo creo que se une un poco todo eso, ¿no? Como querer transmitir como la vocación, la pasión, porque hoy realmente me conecto con eso y con las ganas de también justamente, ¿no? Eso inicialmente que yo quería como de más chica, como ayudar a otros de otras formas, no solamente como en la única que capaz conocía antes de la nutrición. Yo siempre digo, como existen múltiples formas de hacer nutrición y también creo que existen múltiples formas de nutrirse, ¿no? Entonces como que ahí también está un poco el tema. Me encanta. Bien. Alue, Gracias. Mil gracias. Estoy chocha que hicimos esto y creo que hablamos de muchos temas que me resultan en el nivel personal muy importante, pero creo que a un montón de personas y lo que haces está buenísimo. Te lo agradezco porque ya lo hablaremos, pero muchísimas personas hemos tenido momentos chotos en nutricionistas y nos predispuso muy mal ante también cosas que sí son salud y está bueno que podamos tratar de cambiar nuestra perspectiva. Sí, porque la idea es que también uno se merece todo ese bienestar, ¿no? Y también como, sobre todo las mujeres, como en qué realmente vas a dedicar tu vida, tus cosas, tus deseos, ¿no? Esto que decíamos de los deseos, creo que es muy significativo. Bueno, como que ocupemos nuestro... Vos me decías antes que también desear, uno puede soñar y pedir. Bueno, que no ocupen, ¿no? Como el número de la balanza no ocupe nuestros sueños y nuestros deseos, principalmente, porque además a los varones no le pasa, no significa que se cumplan todos sus sueños, ojalá que sí también, ¿no? Pero digo, como poder decir como, che, ocupemos ese espacio también, que me parece importante, sí. Sí, tenemos mucho más para dar que cuánto pesamos o cómo nos vemos. De hablar, sí. Gracias a todos por escucharnos, nos vemos la próxima. Y mil gracias. Nos pueden escuchar en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcasts y en YouTube con video. También pueden encontrarnos en Instagram y TikTok como @ahoraque.pod.